Mi nombre es Sergei, soy de Jersón, tengo 28 años. Estaba en Jersón cuando comenzó la guerra. Siempre viví en Jersón, hasta que esos bastardos ocuparon mi ciudad. Ahora me encuentro cerca de Kiev. Estamos limpiando casas en Butcha, Irpin y Borodianka. Retiramos escombros en todos los pueblos donde hubo guerra. Vine de Jersón, donde la guerra es totalmente distinta. No sé qué tipo de guerra es mejor, si la de aquí o la que dejé atrás bajo la ocupación. Lo que viví allí, cómo sobrevivió la gente, no es menos aterrador que lo que vemos aquí. No hay fotos que puedan documentar el horror de Jersón. Todo el horror está en los sótanos, en las calles. Solo que a la gente no les dejaban filmar. No se podía salir y fotografiar a un monstruo que pasa por tu ciudad. Podría dispararte. Reprimieron a la resistencia. Nos quitaron todo derecho de protesta, toda posibilidad de demandar libertad. No sé qué es peor, que un misil destruya tu casa o tener que marchar a una pared en un sótano desconocido, lejos de casa. Estaba en Jersón cuando comenzó la guerra. Vi cómo explotaba un helicóptero en Chornobaivka. No sabía lo que era. Un poco más tarde, al amanecer, miré por la ventana. Vi una enorme nube de humo. Pensé que sería el aeropuerto, pero más tarde nos enteramos de que era el helicóptero. Todo estaba en silencio. Entonces empezaron a volar jets. No sé si eran los nuestros o los del enemigo. Hubo explosiones. Las escuchamos. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Después llegaron los primeros videos que mostraban cómo surcaban los cielos. Recibimos comunicados de que estaban a 160 kilómetros de Jersón. Hacia las 11 recibimos la noticia de que ya estaban en la central hidroeléctrica de Kajovka, a 70 kilómetros de Jersón. La lucha por el puente de Antonovsky comenzó ese mismo día. Por la tarde ya estaban en el puente. Allí empezó la batalla. ¿Qué podíamos hacer? No recibíamos órdenes. Estábamos solos. Estaban cruzando el puente. Buscábamos videos. ¿Qué hacer? Hay un puente en Bilocerca que podíamos bloquear. Los hombres trajeron camiones y equipo pesado. Con eso levantaron una barricada. Los chicos dejaron los camiones y bloquearon el puente. En la ciudad ya había combates. Ya estaban muriendo nuestros hombres. Tal vez recuerde el video del parque de Jersón con gente despedazada, muertos en acción. La situación era grave. Ой-ой-ой. У него есть голова и рука, и ноги, у него нет середины, смотрите. Что они делают, война? Зачем она, кому она?
Los hombres decidieron detener al enemigo con cócteles Molotov. Se escondieron a plena luz del día por la mañana detrás de unos árboles. Como muestra el video, los mataron a todos, a menos de 1 kilómetro de donde yo estaba. Estás ahí, escuchas los disparos, las explosiones, escuchas y ves todo, pero no puedes hacer nada. No nos permitieron recoger los cadáveres. Los muertos estuvieron ahí hasta que los perros empezaron a comérselos. En un parque, en uno de los distritos más grandes de la ciudad, Shumensky. Las ventanas de los edificios residenciales dan a ese parque. La gente lo vio todo, pero no pudo hacer nada. No quiero imaginarme en qué estado psíquico quedaron. Yo vivía en otro distrito. Buscamos bolsas para cadáveres, no había ninguna. Entonces recogimos al menos bolsas grandes para rescatar los restos mortales de la gente. Recuerdo el 1 de marzo como si fuera ayer. Entraron a Jersón por la circunvalación desde Bilocerka. Los bomberos locales levantaron bloques de hormigón y derribaron pilares para bloquear el avance enemigo. Eso los frenó un rato. Pero despejaron el camino y continuaron avanzando. La ciudad estuvo paralizada durante 3 días. En los primeros días hubo fuertes explosiones, fuego de artillería y salvas de ametralladoras. El ruido era tremendo. Llegaron al centro por la noche. Dispararon contra el edificio del servicio de seguridad. Los oímos llegar en vehículos. Después dispararon contra el edificio del servicio de seguridad. Había un tanque, eso seguro. También disparos de fusiles. No sé por qué disparaban. Imagínese que nuestras ventanas estaban cerradas y el apartamento estaba totalmente iluminado. Iluminado como a plena luz del día. Salimos de rodillas del apartamento. Teníamos suerte de que nuestro edificio contaba con un refugio antiaéreo. Solo tuvimos que llegar desde el 3er piso al sótano. Cuando vivíamos en el refugio antiaéreo, el 2 o 3 de mayo, leí en el chat de nuestros vecinos que alguien buscaba ropa para un niño de 3 años. No le presté mucha atención, pero después vi para quién necesitaban la ropa. Trajeron al niño a nuestro refugio antiaéreo. A su madre la habían asesinado en la carretera de Mykolaiv. Son historias que habíamos visto solo en las películas. A la madre del niño la asesinaron en Jersón. Resulta increíble. Por la noche oímos el ruido de los vehículos militares. Nos dimos cuenta de que se acercaba una columna rusa. Por supuesto que nos mantuvimos alejados de las ventanas. Teníamos una cámara de videovigilancia. La pusimos en el alféizar, mirando hacia la carretera y los vimos pasar. Una unidad militar por toda la calle. Parecía 1941, como si fueran soldados de la Wehrmacht. Soldados enemigos con equipo pesado. No venían en son de paz. Vimos un convoy bajando la calle. No guardamos ese video, pero uno de los soldados que llevaba la Z se volvió de repente y disparó a alguna parte. El que estaba a su lado perdió los estribos y le gritó: ¿Qué estás haciendo? Nos orinamos encima. Podría haber disparado a nuestra ventana y habernos dado. Fue increíble, como en 1941. El 4 de marzo circuló el rumor de que estaban distribuyendo ayuda humanitaria. Pasamos casualmente por allí. Había 10 vehículos camas con la inscripción Centro de Rescate Donskoy. Esta es la plaza frente al gobierno regional, la Plaza de la Libertad. Ese día había 20 o 30 ucranianos en la calle. Estaban al otro lado de la plaza, cerca del cine Ucrania. Se aseguraron de que nadie filmara cómo se distribuía la ayuda. No acudieron a buscar ayuda ni 10 personas.
Abrían los camiones cuando venía alguien y luego los volvían a cerrar, pero no dejaron filmar nada. Ребята, кому-то надо пожрать от оккупантов. Надо едать, надо нас спасать. Русский корабль! Украина! Украина! Llegué en el último momento. Los camiones se estaban marchando, la gente también. Pero igual lo logré. Gritamos, ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! Escuché que nos convocaban al día siguiente a las 10. Para entonces, hacía casi una semana que transmitía e informaba sobre los acontecimientos en Jersón. Eso tranquilizaba a la gente, así que primero grabé un video. Han cortado los servicios de telecomunicaciones, pero no se preocupen, todo está bien en Jersón. Jersón es Ucrania. Difundan que mañana nos reuniremos aquí de nuevo a las 10 y hablaremos con estos idiotas. Les diremos, ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! Eso es todo. Cuando volví a casa, el video ya era viral. Ya estaba en las noticias. Convocatoria para una manifestación pacífica. Mañana, 5 de marzo, a las 10. Vino mucha gente. En ese momento, el transporte público en Jersón estaba paralizado. La gente fue a pie a la manifestación desde distintos puntos de la ciudad. Llegamos sobre las 9 para prepararnos. Mientras los demás se quedaban en el coche, yo decidí salir. Fui al cine Ucrania, el lugar de salida de la concentración. Cuando llegué ya había gente que me saludó. Eran solo los primeros. Había unos 50 y recién eran las 9. Miré hacia el edificio de gobierno. Allí vi al ejército. Tenían fusiles automáticos. Algo me atrajo hacia ellos. Crucé una valla baja, atravesé la calle Ushakova y me acerqué a los soldados. Le pregunté al soldado que estaba más cerca, «Hola, ¿quién es su comandante?» Me mostró a su comandante, me acerqué a él y le dije, «Soy Sergei, celebramos una manifestación pacífica. Le pido que no interfiera ni dispare ante eventuales provocaciones». «¿Qué?», preguntó el soldado en ruso. Repetí, «Celebramos una manifestación pacífica. Por favor, no disparen a la gente si hay alguna provocación». «Sí, lo entiendo», respondió. Entonces me agarraron y me llevaron. Me metieron en una habitación con un hombre joven y delgado. Resultó que era del Departamento Central de Inteligencia de Rusia. Se sumó otro civil. Nunca se presentó, pero parecía muy formal, y yo lo llamaba comandante. Un hombre delgado, canoso, atractivo y muy serio. Probablemente era del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Parecía ser el superior en la sala. Entonces, me dijo en ruso, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora habrá una manifestación. Le pido que no disparen. ¿Una manifestación? ¿Qué manifestación? No habrá ninguna. Se llevará a cabo en cualquier caso. La gente vendrá porque hablamos y le expliqué que era nuestra costumbre. Le dije que era nuestro derecho, que así lo hacíamos desde hace 30 años. Si no nos gusta algo, nos manifestamos. A diferencia de ellos, es nuestro derecho. Imagínese que está en una oficina como esta, con vistas a la plaza, y siente que no sabe qué hora es. Estuvo 10 o 15 minutos afuera y después lo trasladaron adentro. Lo interrogan. ¿Es usted de la inteligencia ucraniana? Quizás quiera que lo llevemos al sótano para un interrogatorio. Y así sucesivamente, y de repente se oye un zumbido que viene de afuera. Es la multitud. Resuena cada vez más fuerte. Fue entonces cuando se produjeron los primeros disparos afuera. Por lo visto, habían disparado al aire para dispersar a la multitud, pero eso solo hizo que la gente se enfadara.
El oficial de la inteligencia rusa entró corriendo en la habitación, me agarró y me sacó a empujones. El 13 de marzo hubo otra gran manifestación. En realidad, el 13 de marzo se celebra la liberación de Ucrania de los nazis. Esperábamos que se convirtiera en un día de liberación real, pero todavía no lo hemos conseguido. Había mucha gente, más que el 5 de marzo. Caminamos con todos hacia el parque. Un enorme grupo se acercó a la valla y gritamos: ¡fascistas! Por entonces queríamos que nos escucharan, queríamos que supieran que nos referíamos a ellos. Realmente quería hablarles en ruso para que me entendieran, para que entendieran qué tipo de personas somos, para que entendieran que los llamábamos fascistas y bastardos. Queríamos que cada uno, pero fueron inhumanos. El 13 de marzo entró en la ciudad un convoy militar. Vehículos blindados donde iban sentados tipos con el signo Z, armas automáticas y ametralladoras. Apuntaron a los manifestantes. Éramos una gran multitud de 15.000 personas agitando banderas. Teníamos una bandera muy grande y larga a lo largo de la calle Ushakova. La llevábamos en medio de la columna y la gente caminaba al costado. Caminábamos en una larga fila. El ejército iba en un convoy igual de largo. Les gritamos que eran fascistas. Nos apuntaron con sus armas. En un momento dado, empezaron a disparar. Pasé por delante de los blindados desde donde efectuaron los primeros disparos. Tenía tanto miedo. Al principio no me di cuenta de que estaban disparando al aire. Filmé la manifestación antes de que cayeran los primeros disparos. Apuntaban a la multitud. Fue aterrador, pero aún así la gente no se dispersó. Seguían caminando. Dejaron claro quién tiene más valor. Pasaron por delante de todos esos vehículos. Con las primeras manifestaciones con tanta gente daba la impresión de que la invasión rusa acabaría pronto. Todo apuntaba a un desenlace distinto, que la ocupación no duraría tanto. Los civiles no teníamos nada y ellos estaban armados hasta los dientes, con vehículos blindados. Diría que tuvimos nuestro momento, que duró unas 3 semanas, en las que obtuvimos una victoria moral. El 21 de marzo nos enteramos de que 10 días antes habían trasladado unidades especiales de la OMON y la SOBR, es decir, de la Guardia Nacional Rusa, de Crimea a Jersón. Todavía no sabemos exactamente a quiénes trajeron. Antes solo había personal militar. En Facebook vi cómo desintegraron la manifestación. Creo que fue el 21 de marzo. La situación dio un vuelco. No solo dispararon al aire, sino que golpearon a la gente con porras y lanzaron granadas cegadoras. Entonces empezaron a apuntar y disparar contra la gente. Fluyó sangre por primera vez. A un ciudadano mayor le alcanzó metralla. Fue la primera sangre que se derramó en la Plaza de la Independencia. Desaparecieron conocidos míos. ¿Cómo sucedió? A esas personas las vigilaban. El enemigo sabía dónde vivían.
No solo fueron oficiales de OMON quienes efectuaron detenciones, también hubo civiles que colaboraron en las detenciones y metieron a la gente en vehículos con matrícula de Jersón. Después de las primeras manifestaciones, circulaban videos en la red en las que me señalaban como principal responsable. Comprendí que estaba perdido. El 16 de marzo localizaron y registraron mi apartamento. Mis vecinos soldaron la puerta de nuevo. Nunca regresamos. La puerta sigue soldada. Confiábamos en que todo aquello terminaría al día siguiente. Al menos es lo que pensábamos, que los derrotaríamos así, sin más. Ahora sabemos cuánto tiempo se necesita realmente. Estaba en el trabajo. Teníamos una bandera colgada. Hola, hola. ¿Quién es usted? Esto y aquello. Suficiente, vamos. Me llevaron a la cafetería Acacia, justo al lado de la calle. ¿Quién es usted? Apellido, fecha de nacimiento. ¿Es usted el cabecilla del pueblo? No. Los otros dicen que sí. Contesté, la mitad del pueblo me respeta, la otra mitad me odia, como siempre. Ese día habíamos logrado celebrar una manifestación en el pueblo. Bilocerka es Ucrania. Circulaba el rumor de que me habían capturado. La gente gritaba, suelten a Us, Us es mi apellido. La manifestación continuó. Creo que los rusos se enfadaron y dispararon al aire. Estaban nerviosos. Se precipitaron sobre mí sin decir una palabra. No reaccioné. Empezaron a golpearme. No duró mucho. Me golpearon y me dijeron que me desnudara. Lo hice. Llevaba calcetines y una cadena con una cruz. La cruz se la puede quedar. Me examinaron por atrás. ¿Qué buscaban? Tal vez una pistola, no lo sé. Después me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon de nuevo. Me repetían que tenía que contarles todo. ¿Contarles qué? Nuestra oficina de reclutamiento apenas funcionaba. Quien se apuntaba lo hacía voluntariamente. No tenemos unidades militares ni las teníamos antes. Me dijeron que me vistiera, lo hice. Me volvieron a poner una bolsa en la cabeza y me golpearon de nuevo. Querían que cooperara con ellos. Querían que pareciera que los estábamos esperando con flores. Pero no los dejamos salirse con la suya. Hasta hoy está mal visto. En aquel entonces, mucho más. Aunque daba miedo, todo el mundo sabía lo que había pasado en Donetsk y Lugansk. Allí se habían llevado hombres al frente. No queríamos que sucediera aquí. Y pensé que Dios no lo permita. Si el alto mando nos pide que negociemos, no lo haremos. Todos irán a por ellos con palos o con azadas, porque no son seres humanos. Un día, unos coches se acercaron a nuestro jardín, a una entrada cercana. Intentaron derribar la puerta, pero alguien la abrió desde dentro, de modo que no dañaron la puerta. Irrumpieron en el apartamento de una mujer. Fue entonces cuando me di cuenta de que podían entrar en mi apartamento
en cualquier momento. Nadie sabe por qué. ¿Por qué razón? Ellos tienen su propia lógica. Secuestraron a patriotas, a ciudadanos activos. Soy periodista y mi marido siempre me decía, si te sumas a esta maratón de donaciones en la televisión, te verán y vendrán a buscarnos. Слышите? Магазин простор. Я не знаю, в кого они стреляют. Ой-ой-ой. A partir del 20 de marzo comenzó el terror en Jersón, un terror silencioso. Cada día detenían a alguien. Rompían la puerta de un vecino. Por lo general venían entre las 4 y las 11 de la mañana. La ciudad de Jersón estaba tranquila después de las 2 o 3 de la tarde, lloviera, nevara o hiciera sol. Antes de las 2 de la tarde había colas en los mercados y las tiendas. A las 3 casi no había gente. Чтобы здесь вот так вот в пятницу вечером, 19 часов вот так проехаться, это просто нереально. Народ не гуляет, никакой души. Imagínese que su día comienza lo más temprano posible y solo tiene unas horas de luz para resolver todos sus asuntos. Tiene suerte si todavía tiene un trabajo. Si no es así, entonces tiene que salir a buscar comida, porque no es fácil dar con ella. Tal vez haya papel higiénico en un barrio y comida para mascotas en otro, pero tiene que estar en casa antes de que se ponga el sol. De modo que a las 7 de la tarde está en casa con las ventanas cerradas y oye una explosión en alguna parte, cristales rotos. No está claro si son los nuestros o no. Disparos. Eso es todo. Su día ha terminado. Los oye conducir por las calles. Después, en abril, cambiaron la rutina. Iluminaban a través de las ventanas. Es un misterio por qué lo hacían. Conducían con un foco e iluminaban las ventanas. A las 10, 11 de la noche, y no pasaba nada. Tan solo iluminaban las ventanas. Empezaron a bloquear las carreteras. Así podían parar minibuses y trolebuses. Todavía lo hacen. Los detienen, suben, comprueban los documentos y se llevan a alguien. Cuando vi que empezaron a izar banderas tricolores, me quedó claro que tenía que marcharme. Hay que pensar 10 veces antes de publicar algo en las redes sociales. Y si escribes algo a favor de Ucrania, tienes que archivarlo o copiarlo y borrarlo como sea. También hay que vaciar la papelera porque la revisan. Una búsqueda en YouTube, el último video que has visto. Hay que borrar el historial. Incluso borras información de tu teléfono en la que jamás reparaste antes. El celular nunca ha estado más vacío que bajo la ocupación. He borrado mucha basura, pero también otras cosas. Gran parte de mi vida solo porque a alguien podría no gustarle. Y ese alguien es una persona de un país limítrofe que ha venido y no está claro por qué. Encontrará algo que no le guste. Dios no permita que te pillen cuando esté de mal humor, porque tu vida depende nada menos que del humor de otra persona. Las farmacias de Jersón se vaciaron después de 2 o 3 semanas. Algunos medicamentos de uso común desaparecieron en la primera semana. Creo que en el Oblast de Jersón, la mayoría de las personas que murieron durante la ocupación no fueron víctimas de balas, bombas ni misiles, sino de la falta de medicamentos. Usted y yo, o los habitantes de las zonas no ocupadas, seguimos con vida gracias a una píldora, quizás. Sin embargo, en la región de Jersón,
La gente muere de simples enfermedades. La gente no tiene acceso a insulina, por ejemplo. Los voluntarios solo son una gota en el océano. En estos momentos, probablemente lo más difícil para ellos es llevar medicamentos a las zonas ocupadas, pero es también lo más importante. Desde el inicio de la ocupación, incluso desde el comienzo de la guerra, Jersón no ha recibido ninguna entrega oficial de medicamentos. El 1 de marzo comenzó el bloqueo de la ciudad. Una vez que tomaron la ciudad, ningún autobús o camión con alimentos o medicinas podía entrar a Jersón desde otras partes de Ucrania. Eso generó una escasez masiva. Pero la gente no se murió de hambre. Los rusos empezaron a traer sus productos de Crimea para demostrar que ayudaban. Beban nuestro vodka, coman nuestras salchichas. Parece una película sobre un secuestro. Todos sentados en una sala guardando silencio. Así supuestamente no les pasará nada malo. Tal vez dejemos entrar mercancía de Crimea. Tal vez no. Quédense callados y todo saldrá bien. ¿O no? Dicen que uno no entiende lo que es la libertad hasta que la pierde. Los habitantes de Jersón sabemos lo que significa ser libre y lo que significa no serlo. Ahora mismo carecemos de libertad. Nos pueden matar por el solo hecho de ser ucranianos, o porque llevamos lazos azules y amarillos. También por hablar ucraniano, por hablar por teléfono con ucranianos. Da miedo. Un día salí, estaba hablando por teléfono y pasaron vehículos blindados con soldados rusos. Siempre hacían la misma broma. Pasaban frente a ti y te apuntaban con su arma. Estaba hablando por teléfono y ni los vi. Entonces levanté la vista y me apuntaba un arma. Pensé, Dios mío, si me dispara, por fin habrá terminado todo. Estaba tan al límite, física y moralmente, que la muerte me parecía tentadora. Intentan convencer a la gente de que Ucrania los ha traicionado. Usan megáfonos para anunciar que fueron los ucranianos los que cortaron la red, que no se preocupan por ellos. Los han abandonado. Ucrania está llena de nazis que quieren que todos ustedes mueran. Somos los únicos que pueden salvarlos. No tienen alternativa. Правительство Украины, стремясь исключить в отступлении информации о крупных потерях и неудачах ВСУ на фронте, а также пытаясь ограничить общение мирных жителей юга Украины со своими родственниками в других областях, отключило в регионе мобильную связь. Этот преступный приказ демонстрирует беспомощность киевского режима. El objetivo principal de la propaganda rusa es aislar ahora a los habitantes de la región de Jersón de las fuentes de información. Cortan las comunicaciones móviles e internet y después difunden medios de comunicación rusos en radio y televisión. Tratan de controlar todo el flujo de información para limitar la comunicación y cualquier apoyo de la Ucrania no ocupada. ¿Qué vamos a contar y a quién? No tenemos ONU ni Cruz Roja. ¿Con quién hablar? No están aquí. Así que escucha sus tonterías. Le digo, mírame a los ojos y dime, ¿por qué están aquí? ¿Te das cuenta de que aquí está la tumba de mis abuelos? ¿Qué hacen aquí? Este es mi país. No responden. Uno de ellos dijo, estudié durante 10 años, trabajo y tengo un sueldo. ¿Acaso no tengo derecho a aplicar mis conocimientos? Eso es, aquí aplica sus conocimientos. Así que vinieron a capacitarnos. Vamos a capacitarlos.
No es divertido vivir bajo ocupación. Cuando salimos en caravana, vino con nosotros una familia y había una mujer de los alrededores de Alexandrivka, un pueblo donde no quedan casas en pie. Me dijo que si alguien le echara en cara que hicieron algo malo, tan solo respondería, ¿sabes lo que es vivir bajo ocupación? Hay razones objetivas por las que la gente no puede marcharse. Ahora no pueden, aunque quieran. Por el peligro que supone cruzar el pueblo de David Brid. A un amigo lo asesinaron allí. Una bala le atravesó la frente y ellos solo dijeron, ups, ups. Estaba evacuando a gente. Detrás llevaba a 2 mujeres con niños. Cada viaje es un gran riesgo. Puedes pasar o no. Puedes quedarte atascado, como el amigo de mi marido. Cerca de David Brid hay lo que llaman una zona gris. Los rusos los mantuvieron allí como rehenes y escudos humanos durante 3 días, porque sabían que los nuestros estaban disparando. Y sabían que allí había civiles. Где-то аж хер знает, где блокпост. Я еще не знаю, где он. А вот это все машины. 3 días pasamos en un puesto de control. Resulta increíble. Después nos dijeron, saque su coche de la carretera si no quiere que abramos fuego. En un momento dado, oímos que permitían pasar a personas con un volante para una operación, a mujeres con niños pequeños o a personas con discapacidad. Imagínese, una larga cola de varios miles de vehículos. Hay 2 mujeres jóvenes con papeles que demuestran que su bebé recién nacido necesita una operación. Caminan con esos papeles en la mano. La esperanza les ilumina la mirada. Mientras les dicen a los que esperan, tenemos un bebé, el bebé necesita una operación, aquí están los papeles. Vuelven radiantes de alegría porque los rusos le dijeron, de acuerdo, las dejamos seguir. Su coche pasó al lado de la cola. Todos están de su parte porque están en una situación realmente difícil. Adelante, todo irá bien. Después ven cómo dan media vuelta. Al llegar al puesto de control, los rusos le dijeron, ¡ay, cambiamos de opinión! El odio y la ira hacia nuestros supuestos hermanos nos hizo enmudecer. Siempre recordaré a un hombre con un fusil que me dijo, cariño, ¿no tienes miedo de ir a Odessa? La bombardearemos igual que Jersón. Huirás de allí como estás huyendo ahora y reclutaremos a tu novio. ¿Qué se puede responder a eso? Cuando vimos el primer puesto de control ucraniano, gritamos, ¡Gloria a Ucrania! Primero vimos un coche hecho chatarra con una bandera ucraniana. Sentimos una mezcla de miedo, libertad y lágrimas. Todos los pasajeros del vehículo lloraban. Les ofrecimos comida. Dijeron que no la necesitaban. Dijeron que también se alegraban de vernos. Y preguntaron, ¿cómo está la carretera? ¿Todo en orden? Eso es todo. Miraron, verificaron nuestros documentos y nos desearon un buen viaje. En la barrera preguntaron en ucraniano, ¿de dónde son? Somos de la ciudad ocupada, pero ¿son ucranianos? Sí, de Ucrania. ¿De dónde exactamente? De Jersón. ¿Jersón? Nunca se harán con ella. No tengo palabras. No hay fotos que hagan justicia.
Me duele mucho cuando la gente dice que Jersón no fue bombardeada. Sí que la bombardearon. Hay ataques aéreos diarios sobre Jersón. El pueblo de Chornobayevka está cerca de Jersón. Está a 10 kilómetros de mi casa. Hay gente que vive en Chornobayevka. Durante los combates en el puente de Antonivka, hubo ataques aéreos sobre los asentamientos de Antonivka y Vostochny. Desplazaron a parte de la población. Todos los pueblos alrededor de Jersón sufren ataques. Casi todas las noches disparan a la gente en Jersón. Los medios públicos traen noticias sobre disparos de artillería aquí y allá. No hay videos ni fotos impactantes, pero la situación es terrible. La gente muere todos los días, también por disparos. Es muy difícil hablar de eso. Por supuesto que todos tienen miedo de hablar. Todos. Los que se van tienen miedo. Porque no conozco a nadie que haya huido con toda la familia. Muchos de los que se fueron querrían hablar. Pero no lo hacen, porque se preocupan por los que quedaron. La mayoría de los habitantes de Jersón esperan a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Jersón siempre estaba nervioso los días tranquilos. Me preocupaba cuando no había explosiones. Si las oía, todo estaba bien. Significaba que nuestros militares estaban cerca. Te acostumbras a escuchar explosiones. Eso también es alentador porque quiere decir que están luchando. Significa que nuestros militares están cerca, se están acercando. Entrando en la ciudad, la gente que salió de Jersón le teme al silencio. De eso estoy bastante seguro. Soy un hombre muy fuerte. Ayudé a todos durante 2 meses, pero últimamente he desarrollado síntomas psicosomáticos. Se me acalambran los brazos. Los músculos se ponen muy tensos. Los niños lloran por la noche. Te has ido del territorio ocupado, pero siempre lo llevas dentro de ti. En cuanto llegue el primer soldado ucraniano, volveré. Estoy ganando experiencia aquí y seré el primero en acudir a la reconstrucción. Hay muchos edificios así en el Oblast de Jersón. No me importa. Lo único que cuenta ahora es la victoria.